El INDEC dijo que la inflación de enero, es decir, del comienzo del cuarto año de Mauricio Macri, fue del 2,9%. El INDEC jamás actualizó la canasta de productos que nosotros consumimos, que vaya así variado y que ha tomado una preponderancia muy distinta en nuestros gastos. Es decir, vos antes gastabas un poquito de tu sueldo en pagar los servicios y hoy gastás mucho. Por lo tanto, al aumento de la luz, del gas, del agua, le tenés que dar más importancia en una fórmula en la que vos calculás la inflación. Vos antes gastabas una cantidad de dinero en alimentarte y ahora gastás más en alimentarte. Y gastás menos en otras cosas. Por lo tanto, el INDEC debería rearmar ese cálculo y hacerlo con los valores reales y actuales. Si así lo hiciera, según una estimación hecha por mí, que manejo bastante estos números, daría 3,35%, más o menos 3,4%. ¿Sí? Ese 3,4% anualizado, si vos decís, bueno, más o menos se va a mantener ahí este año, te da arriba del 40% anual. Es decir, la inflación estaría cercana a la del año pasado y completaría más o menos un 300% en el periodo de Macri. Todo el periodo sería de una inflación superior a la que tuvo el gobierno de Cristina, con características además distintas. Ayer estuvieron dos miembros del Fondo Monetario Internacional hablando con Kicillof. Y ellos siempre han tenido la idea de que la inflación es un fenómeno monetario, es algo que, viste, que es sin gravedad, algo de la academia, que vos no comprenderías, te dirían ellos, ¿no? Y Kicillof les dijo, no, miren, acá está claro que la inflación tiene que ver con que los precios siguen el precio del dólar y con que está muy concentrada la oferta, por lo tanto, como no hay competencia, en cuanto sube el dólar, los tipos suben el precio para mantener sus ganancias en dólares. Y yo creo más, la verdad es que en lo que dice Kicillof, más allá de que Kicillof me caiga mejor que otros, la verdad que pienso eso. Ahora, el dólar lo subieron ellos, y lo subieron porque fugan dólares, y cuando lo fugan, entonces generan la suba de precios. Ahora, esta inflación no solo es más alta que la que había durante el gobierno de Cristina, y la verdad es que si vos me preguntás a mí qué le criticarías al gobierno de Cristina, es lo mismo que le criticaba en ese momento y por lo cual Moreno siempre está tan enojado conmigo, y es la alta inflación. ¿Sí? Ahora, si el único problema que dejaron, esta gente no solo no lo solucionó, sino que lo potenció, entonces, ¿qué solución trajeron? Ahora bien, la inflación de antes era una inflación, alguna vez lo comenté, pero lo voy a repetir para que podamos fijar el concepto, similar a la del primer gobierno de Perón y el segundo también, similar a la que generó Perón, que tiene que ver con una fuerte demanda, ¿sí? Con incluir a sectores que antes no consumían. Cuando empiezan a consumir generan más demanda y si la oferta no lo sigue, eso sube los precios. A la vez, el peronismo siempre es pro sindicatos, digamos, ¿no? Entonces, abre el juego a paritarias y se arma esa puja distributiva que suele haber. Es decir, tiene que ver con que al trabajador le va bien. Igual debería solucionarse, sí, pero la inflación del peronismo, la inflación de este último peronismo también, tenía que ver con que a los trabajadores les iba bien. Entonces consumían mucho, entonces peleaban las paritarias, ¿sí? Y por ahí el gobierno cometía el error de no alentar una mayor oferta que emparejara esas fuerzas del mercado de oferta y demanda. Pero era porque al trabajador le iba bien. Y estaba tan claro esto, que con una inflación que rondaba durante el kirchnerismo entre el 20 y el 25% anual, los trabajadores todos los años vivían un poco mejor. Porque en el fondo no importa cuántos billetes recibís. En el fondo lo que importa siempre
es cuántas cosas vas a comprar por tus 8 o 9 horas de trabajo. Durante el kirchnerismo, por 8 o 9 horas de trabajo, vos todos los años comprabas un poco más. Durante el gobierno de Macri, por esas mismas horas de trabajo, todos los años compras un poco menos. Es decir, con la inflación de antes, el trabajador estaba cada año un poco mejor. Era la inflación de los trabajadores porque estaba muy generada en su consumo, en su poder adquisitivo y beneficiaba al trabajador. Esta inflación tiene que ver con el accionar del poder económico que concentra la riqueza y para concentrarla necesita que suban los precios. Es decir, te sube el precio de los alimentos, genera una transferencia y genera inflación. Te sube el precio del gas, genera una transferencia de tu bolsillo al poder económico y genera inflación. Te sube el precio de la electricidad y lo mismo. Es decir, el poder económico decide la inflación. Macri no puede sorprenderse la inflación, no puede actuar como un relator de la inflación, sino que es el generador de la inflación. Cuando él dice que suba el gas, que suba la electricidad, que suba el agua. Ese dinero que se concentra en pocas manos, luego se fuga, se va al exterior. Y en el momento en que se fuga, sube el precio del dólar, porque para irse del país hay que irse en dólares, no te puedes ir a Estados Unidos en pesos. Cuando todos salen a comprar dólares, el precio del dólar sube y arrastra nuevamente los precios. Esta es la inflación de los empresarios, que a la vez te empobrece. Y cada año o cada mes vos comprás un poco menos. Así que la inflación es más alta que la del kirchnerismo y perjudica al trabajador. Y la inflación del kirchnerismo era más baja y beneficiaba al trabajador, que cada año iba comprando un poco más. Iba obteniendo derechos que hoy se le niegan, que hoy le dicen que eran privilegios, que hoy quieren mentirle y decirle que vivimos en un país pobre. Durante el kirchnerismo, Argentina llegó a ser el país número 22 del mundo sobre 210 de la OCDE. No somos un país pobre, estamos entre el 10% más rico. Pero claro, como te tienen que decir que vas a vivir peor, te dicen que vivís en un país pobre. No somos un país pobre, somos un país injusto. Y esta inflación, que además es mentirosa porque es más alta que la que te dijo el inglés, deprime tu poder adquisitivo. La de antes era la inflación de los trabajadores, te guste o no te guste, pero el trabajador está cada vez mejor. Esta es la inflación de los empresarios. Y vos estás y vas a seguir estando mientras gobierne Macri cada vez peor.